Muy bien, buenas noches. Les saluda Diego Rivera Fernández, residente de segundo año de la especie de urología del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema estrechez uretral, el cual, con el cual voy a continuar. Comienzo mostrando una imagen en la cual se visualiza la uretra, en este caso masculina, en la cual consta de dos porciones, una porción anterior y otra posterior. La anterior está constituida por la uretra peniana, quien dentro de esta está incluida la fosa navicular. También está la uretra vulvar y en la uretra posterior encontramos a la uretra membranosa y a la uretra prostática, siendo esto las cuatro partes de la uretra masculina. ¿Alguna característica en especial? Bueno, la uretra vulvar es aquella en la cual se genera una mayor dilatación o incrementa el diámetro de la uretra. La uretra esponjosa o peniana es aquella que tiene la mayor longitud de las cuatro, y la uretra membranosa es aquella que llega a constituir el esfínter externo. Muy bien. Con respecto a la epidemiología de la estrechez uretral, tenemos que el principal porcentaje o el grueso de los casos es de tipo idiopático, es decir, no se logra identificar una causa subyacente. En segundo lugar tenemos a la causa iatrogénica. Dentro de ella puede ser producto de una manipulación al cateterizar o en segunda instancia debido a algún procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, la cirugía más asociada a las estrecheces uretrales es la resección transuretral, en la cual puede haber cierto grado de lesión a nivel de uretra. Dentro de ello también debemos comentar a la causa traumática, siendo esta la principal en países en desarrollo. Como dato, podemos comentar que la uretra vulvar es la porción de la uretra que es la más afectada con mayor frecuencia, mientras que a nivel de la uretra peniana se suelen identificar causas de tipo inflamatorias como la balanitis serótica obliterante o también las hipospadias. Dentro de la etiología hay una clasificación práctica en la cual se divide en tres grandes grupos: la idiopática, la iatrogénica, donde recalcamos que la principal cirugía asociada es la cirugía transuretral; la causa inflamatoria también es otro grupo importante. Dentro del cuadro clínico podemos comentar que la disminución del flujo urinario es aquella que se presenta en un 13% de todos los casos. ¿Debido a qué? Debido a que disminuye el calibre o el diámetro de la uretra a cierto nivel, lo cual genera una disminución en el grosor del chorro miccional. El vaciamiento incompleto, secundario a la estrechez, quien hace un efecto de válvula, impidiendo el paso adecuado de la orina, lo cual se asocia también a un incremento del residuo postmiccional. Infecciones del tracto urinario asociadas a la éstasis urinaria, que puede ser secundaria a la estrechez; la disuria también como un síntoma irritativo, siendo parte del gran bagaje clínico de esta patología. Con respecto al diagnóstico, inicialmente e importante es una anamnesis para identificar las posibles causas, así como el examen físico. Un análisis de orina que va a permitir identificar alguna infección asociada. La uroflujometría. La uroflujometría es un estudio el cual permite evaluar el flujo urinario por segundo, teniendo como parámetros que en el caso de los varones menores de 40 años el flujo máximo
suele ser mayor de 25 mililitros por segundo, mientras que en mujeres el flujo suele ser al promediar los 10 mililitros por segundo, más que en los varones, de 5 a 10 mililitros por segundo mayor que en los varones. Un flujo patológico se considera aquel entre 15 mililitros por segundo o menos de este valor. La uretrocistoscopía es un estudio en el cual va a permitir identificar bajo visión directa el punto o el nivel de la estrechez, pero no permite identificar la longitud de la estrechez. Por otro lado, la uretrografía retrógrada es aquel que va a detectar tanto la ubicación como la longitud y el grado de estrechamiento, siendo el examen que aporta mayor información en esta patología. Con respecto a las consideraciones operatorias, cabe comentar que los antibióticos se suelen administrar siempre y cuando haya un urocultivo previo positivo, teniendo por ende un mayor periodo de su administración, o puede darse, en el caso de un urocultivo negativo, a dosis única o dentro de las 24 horas del procedimiento. La Asociación Americana de Urología recomienda administrar una quinolona. Con respecto al cateterismo urinario, el catéter uretral es el que idealmente se debe colocar, o en segunda instancia una cistostomía suprapúbica. Por otro lado, la uretrografía como examen control o cistografía miccional, la cual se puede realizar dentro de 2 a 3 semanas en caso de una cirugía abierta. El recambio del catéter urinario va a servir para evitar complicaciones tales como el urinoma, absceso o fístula, ya sea en pacientes que se sospechan o que tienen un alto riesgo de hacer estas complicaciones o que estén cursando con ellas. El manejo en el caso de una estenosis de la uretra peniana. Con respecto a esta parte de la uretra, cabe comentar que las causas subyacentes eran las hipospadias y las iatrogénicas. Menos eficacia de dilatación en el caso de una dilatación endoscópica o una uretrotomía. Van a tener una baja tasa de eficacia. Por el contrario, lo que se recomienda es la uretroplastía, debido a que presenta una alta tasa de recurrencia en los manejos de tipo endoscópicos. Con respecto al uso de colgajos, lo que se suele realizar es a partir de colgajo faciocutáneo del pene o injertos de la mucosa oral. Con respecto a una estenosis a nivel vulvar, pero que sea menor de 2 centímetros, en este caso se podría indicar una dilatación uretral, una uretrotomía interna bajo visión directa, una uretroplastía, la cual es la que representa el mayor porcentaje de éxito a largo plazo. Por otro lado, la incisión con bisturí frío y láser también tienen una tasa de éxito similar a las comentadas anteriormente. Con respecto al cateterismo después de la dilatación uretral, suele ser en promedio las 72 horas, según plantean algunos autores. Se recomienda la uretroplastía ante una estenosis uretral anterior recurrente o que haya sido refractaria a una dilatación endoscópica. En el caso de las estenosis del meato o fosa navicular, el manejo suele hacerse a través de dilatación simple o meatotomía. Con respecto a los casos de recurrencia de la estenosis del meato, tenemos que se puede plantear a la uretroplastía. En el caso de la estenosis uretral vulvar larga, aquellas que tienen mayor de 2 centímetros, el tratamiento endoscópico va a tener una baja tasa de éxito, por lo cual la primera elección suele ser la uretroplastía, siendo el tratamiento inicial y además el de elección. En el caso de la estenosis multisegmento, es aquella que es denominada también estenosis panuretral.
aquella que constituye una longitud mayor a los 10 centímetros de longitud y que va a abarcar segmentos tales como la uretra vulvar o la uretra peniana. Dentro de las opciones de tratamiento está la uretroplastia, quien es complicada debido a una alta necesidad de tiempo operatorio y además tiene una alta tasa de fracaso, por lo cual en este tipo de contexto se recomienda el manejo endoscópico. La uretrostomía perineal. Esta tiene indicaciones como por ejemplo en los casos de una estenosis anterior compleja y recurrente, en los casos de una imposibilidad de tener un tiempo quirúrgico prolongado, en los casos de una balanitis serótica obliterante extensa, o que se haya hecho la uretroplastia y haya presentado una recurrencia de la estrechez. Con respecto a las complicaciones, dentro de ellas podemos comentar a la disfunción eréctil, la cual suele ser considerada transitoria posterior a una uretroplastia. En promedio refieren unos 3 a 6 meses de duración. Disfunción eyaculatoria, debido a que disminuye la fuerza al eyacular, suele haber una disminución del volumen del semen. Con respecto al seguimiento postoperatorio, cabe comentar que se va a basar también en parámetros clínicos como los síntomas obstructivos. El flujo urinario debe ser mayor a los 15 ml por segundo. La permeabilidad uretral, la cual se evalúa a través de la cistoscopía, la ausencia de estenosis recurrentes en la uretrografía y que en la ecografía con valoración del residuo postmiccional sea menor a los 100 ml.